Amables personas que se unen a la transmisión de Facebook Live de este momento a través de la plataforma de periodicoeldiario.com, de el canal de YouTube del Diario TV, obviamente las personas que nos van a seguir en adelante a través también de las redes sociales que integramos, Instagram, Facebook y Twitter. Como siempre, con los temas importantes del departamento, esta semana ha sido una semana muy interesante, fue una semana muy interesante, la estamos terminando con dos hechos. El hecho de ayer en Venta Quemada, que fue la reunión de los paperos, que llevan 30 años quejándose de lo mismo, la situación es la misma, las causas son las mismas, las soluciones propuestas son las mismas, pero lo mismo, jamás se han tomado los correctivos que se supone hace más de 3 décadas debían estar. Pero bueno, ayer se hizo esa reunión, fue muy importante porque el ministro de Agricultura dijo que se comprometía, estuvieron parlamentarios, 4 senadores de la República, un parlamentario, y hoy estuvo en el departamento otro ministro, la ministra de Educación, doña María Victoria, 30 años, la joven ministra, la que vino a Tunja para inaugurar unas obras en el Colegio Gonzalo Suárez Rondón, en la ciudad de Tunja. Lo interesante de la visita, además, pues es el discurso del gobierno nacional en torno a lo que va a pasar con el calendario escolar. Ya terminó, este año 2020 es un año que habrá que calificarlo posteriormente si se perdió o no se perdió, qué pasó, qué sucedió, pero eso lo va a decir el tiempo. Pero la proyección es para el año entrante. Hemos establecido comunicación con el doctor Jaime Raúl Salamanca, secretario de Educación del departamento de Boyacá, porque la ministra, casi que en tono de reclamo, le dijo: señor secretario, espero que el próximo lunes usted me mande la estrategia que va a diseñar su secretaría para alternancia de las jornadas escolares con miras al calendario del año 2021. Señor secretario, muy buenas tardes, bienvenido. Yo no sé por dónde empezar, si empezar por lo que le acabo de plantear que dijo la ministra o empezamos por otro lado, pero asumamos lo de la ministra. ¿Qué fue lo que pasó? Hola, ¿Qué un fue? saludo, don Pedro, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con el periódico El Diario en sus redes sociales. Un gusto estar con ustedes. Pues bueno, se veía venir, ¿no? La posición que ha asumido la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá de una u otra manera ha resultado incómoda, especialmente en esta etapa de, digamos, levantamiento de medidas de aislamiento, de prevención, de control del virus de la COVID-19, de la pandemia del COVID-19. Hemos asumido una posición de, en mi opinión, humildemente lo digo, muy responsable, muy sensata, entendiendo las particularidades de lo que ha sucedido en este momento de crisis en la educación de nuestro país, entendiendo que asumir el estudio en casa de por sí ya representa un reto grandísimo para las instituciones educativas, y la ruralidad de Boyacá y la dispersión de la población estudiantil, con más de 51.000 estudiantes en población rural y rural dispersa, hacen que los desafíos sean tremendamente grandes y que no se pueda comparar la realidad de un ente territorial pequeño a la realidad de Boyacá. Lo veía venir, la verdad no me sorprende la reacción de la ministra. Yo le he pedido a ella comprensión, le he pedido paciencia. Hemos estado trabajando muy duro. Nosotros tenemos un comité de contingencia creado hace más de 3 meses que está trabajando en caracterizar, en construir lineamientos, en poder presentar propuestas, pero siempre teniendo como criterio rector de nuestras acciones la defensa de la vida, tanto de estudiantes como docentes, directivos docentes y personal administrativo. Contribuir desde el sector educación al control y la mitigación de la pandemia. Hay dos miradas que son legítimas ambas, porque sé que las intenciones
de un gran sector del ministerio es la garantía de derechos prevalentes de nuestra niñez, que es muy legítima y que respaldamos y acompañamos. Pero también esta mirada debe darse en equilibrio a las condiciones reales y naturales de cada territorio, particulares de cada territorio. Boyacá es un departamento que no cuenta con infraestructura y que tiene que ir mejorando progresivamente, que además tiene que organizarse para poder hacer las cosas bien y que ese tiempo no es 20 días. Llevamos mucho tiempo trabajando y muy seguramente sí vamos a presentar al ministerio porque pues no somos de otro país y obviamente ellos mandan, pero el lunes no le vamos a entregar la tarea porque hemos optado por hacerla bien y no entregar cualquier cosa por entregar. Vamos a tomarnos 8 días más para analizar las propuestas que nos llegaron desde los municipios y poder tener un elemento de base que nos permitirá a partir de 2021 implementar alternancia muy gradual, progresiva y segura desde el punto de vista sanitario. ¿Qué es lo que quiere la ministra y qué es exactamente lo que ustedes proponen? Expliquemos brevemente para entender el escenario. Yo creo que todos queremos lo mismo, que los derechos de los niños se cuiden y se pongan por encima de cualquier consideración. En una balanza, mantener el equilibrio entre el control y la mitigación del virus y la garantía de derechos en el otro lado de una población que tiene una prevalencia entre la Constitución y la ley, que son nuestros niños y niñas. Solo que en los tiempos tenemos diferencias. En los tiempos en que se puede adelantar este proceso o lo que se demora el alistamiento. Es muy fácil en Medellín o en Río Negro poder alistar, o inclusive en Tunja, entre comillas, es relativamente fácil, porque pues por mucho se les caerá la señal en uno que otro sector del internet, etcétera, etcétera. Pero en Boyacá hemos tenido que asumir el reto de la ruralidad con un 2% de conectividad fija, según DANE 2018, en internet. Entonces, pues obviamente, si los docentes caminan, no pueden hacer el otro ejercicio que es prepararse. Y en eso hemos estado como regulando fuerzas. Ya les hemos pedido a las instituciones, ellos el día de ayer ya nos enviaron sus propuestas, las vamos a revisar y les vamos a hacer ajustes, porque no queremos que en algún municipio se propongan cosas que pongan en riesgo la vida de la gente. Entonces vamos a hacer ese acompañamiento para decir, vamos a ver si se pueden hacer pilotos este año, lo vamos a hacer bien, dando elementos de protección personal, tapabocas, estaciones de lavado de manos, garantizar todas las condiciones necesarias para cumplir protocolos. En ningún caso en un municipio con alto riesgo de COVID, como Samacá, por ejemplo, va a haber pilotos este año, porque la pandemia, es decir, nosotros no vamos a borrar con el codo lo que hemos hecho bien en estos 7 meses. Pero sí estamos de acuerdo en que hay que abordar el tema de la alternancia. Ya lo he hablado con los sindicatos, con tanto el de directivos docentes como el de docentes, me falta reunirme con el de los trabajadores, pero es obvio que tenemos que volver algún día. Y esto, para ese ejercicio, lo más responsable, y lo que yo les he dicho como secretario de Educación, es prepararnos bien y hacerlo de manera participativa entre todos. El consentimiento de las familias, la conciencia y la consulta a nuestros jóvenes estudiantes es importantísima en este escenario. Y también el rol que juegan las autoridades locales a través de las juntas municipales de educación, en donde se han venido articulando acciones para mejorar acueductos, para incorporar infraestructura sanitaria, etcétera, etcétera. Efectivamente, ¿por qué no? Es decir, esto se enreda mucho el tema, porque es que usted dice, en las ciudades grandes pues no hay ningún problema, pero la ruralidad sí. Y además porque la alternancia es un problema. Aquí en el anterior encuentro que tuvimos con el señor secretario de Educación también de la ciudad de Tunja, se hablaba y con el representante de Sindimaestros, de la dificultad de la alternancia, que eso complica la vida. También
En últimas, ¿dónde se va a poder aplicar la alternancia? ¿En lo rural se va a aplicar? O más bien, como en lo rural no ha habido tanta crisis de contagio, podríamos decir que muchos sectores rurales van a restablecer la presencialidad completa. En últimas, ¿cómo es el mapa? Es un mapa muy complejo y no es único. Eso es lo que no ha entendido la ministra, que en cada entidad Ni la territorial, ministra ni nosotros. cada sede es diferente. Cada municipio tiene unas condiciones cambiantes. Togüí, por ejemplo, en el comienzo de la pandemia sufrió durísimo el impacto de COVID-19 y lo sufrió en términos económicos inclusive, de estigmatización, entre otras cosas. Hoy es un municipio no COVID. ¿Ve? Esto es una realidad que va cambiando y que es necesario ir observando día a día para poder tomar decisiones que no sean incoherentes. Yo siento que en esto ha habido mucho de querer quedar bien con el gobierno a un costo muy alto. Yo prefiero ser impopular con la ministra por ahora y con el gobierno nacional y seguir en la línea de defender la vida de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. Lo cierto es que no hemos dicho que no a la alternancia, lo hemos dicho, es más, Boyacá ha dicho desde el primer día que nos fuimos de las instituciones educativas para la no presencialidad, uno de los pilares del estudio en casa fue la creación de conciencia del autocuidado en la comunidad educativa. Es decir, prepárense desde ya para usar tapabocas, para mantener el distanciamiento social, para el lavado frecuente de manos, para todas esas medidas que no se generan de la noche a la mañana como una cultura de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Trabajen en casa, profesores, les decía yo, esa nueva normalidad que se tiene que gestionar poco a poco, porque pueda que tengamos toda la infraestructura, pero si no tenemos una cultura del autocuidado, de nada nos sirve. No podemos creer que el secreto de la lucha contra el COVID-19 es tener modernas tecnologías para el lavado de manos. No, es saber usar esas medidas de protección que ya están más identificadas, se tiene más información antes que ahora y poderlas poner en práctica, que los estudiantes usen bien el tapabocas, que mantengan el distanciamiento social, que protejan la vida de ellos desde la casa a la escuela, que se tengan esas medidas de distanciamiento en el transporte escolar, en la alimentación escolar, en todo lo que se tenga que brindar en las instituciones educativas. ¿Qué hemos dicho? Señores rectores, lideren ustedes la estrategia en lo local. Y yo les he tratado de facilitar ese escenario con los sindicatos de maestros. En tanto, ellos creo que son conscientes que hay que volver. Y yo creo que si invitáramos a Reinaldo y a todas las personas del magisterio, dirían, hombre, somos conscientes que hay que volver algún día, dennos las condiciones y eso es lo que yo quiero. Darle las condiciones al magisterio, a mis estudiantes para que no se pongan en riesgo. Nosotros estamos en proceso de contratación de 5.300 millones de pesos que nos sirvió el Ministerio de Educación Nacional para elementos de protección personal. Apenas esté eso concreto y les entreguemos eso a las instituciones, yo creo que no hay pretexto para en algunos sitios donde monitoreando la pandemia y estén dadas las condiciones, empezar a hacer pilotos de alternancia. Pilotos que, por ejemplo, impliquen la interacción una vez a la semana de los chicos o una vez cada 15 días de los chicos por cada curso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es que hay tantas, Pedro, yo ya me estoy volviendo ingeniero, no político. Sí. Hay tantas posibilidades de alternancia, Pedro, como particularidades de cada territorio y generalizar es lo más fácil. Yo he visto ya unos planes de alternancia que han radicado otros colegas secretarios y lo que hacen es estandarizar y es muy fácil estandarizar, pero estandarizar es poner en riesgo a la gente.
Entonces, cada situación particular tiene, y los rectores que han estado haciendo, construyendo con sus profesores, con sus estudiantes, con las UMES, para cada sede una propia propuesta de alternancia. En una misma institución educativa de un solo municipio se pueden hacer 4 o 5 versiones de alternancia de acuerdo a lo que se puede hacer. Claro. Porque en unas hay agua potable, en otras no, en unas hay espacios, en otras el transporte se facilita, en otras el docente es mayor de 60 años y no puede estar, así estén dadas todas las condiciones. Ese ejercicio es complejo, son más de 2.000 sedes, 2.200, 2.300 sedes que tiene el departamento de Boyacá, 2.700, no recuerdo la cifra exacta en este momento. Son 254 instituciones educativas, son 150.000 chicos entre públicos y privados. Eso es un jurgo de gente que hay que saber organizarla para que no se ponga en riesgo, porque eso es como abrir. Una alternancia mal planeada es peor que 100.000 días sin IVA. Una alternancia mal planeada es peor que 100.000 días sin IVA. Y nosotros no vamos a caer en eso. Queremos hacerlo bien, queremos garantizar ese equilibrio de la balanza y hemos creado 90 juntas municipales de educación, Pedro. Ningún departamento las tiene como nosotros. Y hemos involucrado a los alcaldes a ponerse a pensar qué hacer para organizar, con autoridades de salud locales, con rectores, con padres de familia, con los mismos estudiantes y con los directivos docentes. Creamos un comité hace 3 meses. Yo no hablo mal de nadie, pero yo sin hacer ruido, ya llevo 3 meses trabajando. Inclusive sacamos la resolución con los protocolos de bioseguridad un mes antes que el ministerio, para dejarle reglas claras a todos. Hemos hecho capacitaciones provincia por provincia a los docentes para que sepan cómo estructurar sus protocolos. Lo que pasa es que como son tan diversas, entonces recoger toda esa información y ponerla en un formato que es lo que me pide la ministra para el lunes, mi tarea, que no me voy a sacar buena nota, lo anticipo, de pronto me pueden poner 0, pues ahí me regañaron hoy en público. Pero estoy seguro que he estado estudiando y estaba haciendo el ejercicio muy bien con la comunidad educativa de Boyacá. Ese afán del gobierno nacional de los resultados inmediatos y sobre todo de la esquematización de las cosas, que no se puede aceptar, por más que sea el gobierno nacional. Es que lo que pasó ayer con los paperos fue lo mismo. Aquí vienen con unas fórmulas que no son fórmulas, con unas soluciones que no son soluciones, pero exigir unas cosas pues que tampoco se pueden cumplir. Pero lo más evidente es aquí lo que pasó hoy, sin lugar a dudas, y lo que usted explica me parece muy sensato, muy coherente. Hay que crear un modelo en cada municipio y ese modelo subdividirlo dentro del mismo municipio por las mismas razones. O sea, eso no, es un trabajo muy complicado de hacer, muy complicado de completar para respondérselo a cualquier funcionario más arriba en un formato de 2 o 3 páginas, que me imagino debe ser el formato que quiere el ministerio. Y súmale a eso que quienes lo hacen están dictando clases, haciendo guías, respondiendo a padres de familia, estructurando planes de área, haciendo evaluación, entregando informes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, si somos conscientes, el magisterio boyacense, y yo no es que sea el secretario de los docentes, porque yo soy el secretario de los estudiantes, pero no soy insensible ante la realidad de los docentes. Le ha tocado muy duro en este ejercicio. Ellos son conscientes y yo estoy seguro que han hecho acompañamiento in situ a pesar de no tener condiciones. ¿Qué he hecho yo? Es momento de normalizar y de regular esa interacción estudiante-docente. Boyacá ha hecho alternancia. Es decir, ¿cómo le digo? Desde el primer día, porque nuestros profesores han estado acompañando a los chicos cada 15, cada 20 días, entregando las guías, entregando el PAE. Solo que yo no lo pongo en Twitter, solo que yo no estoy jactándome de un trabajo que es de corazón del magisterio boyacense. ¿Y qué quiero yo garantizar?
que esto lo regulemos, porque Dios no quiera se nos enferman nuestros profesores, nuestros estudiantes. Mire lo que pasó en Socotá. Se fueron a hacer unos estudiantes que, pues, en época de no presencialidad, un pre-ICFES, y una chica resultó contagiada. Hoy, como cerca de 30 chicos no van a poder presentar la prueba porque están en aislamiento, no se contagiaron, pero les llegó el aislamiento por irse a hacer el pre-ICFES presencial sin protocolos. ¿Qué pasó? Mijitos, les toca hasta marzo. ¿Ve? Y eso le puede estar pasando a más de un secretario que en otros departamentos por estar, digamos, como por hacerle juego al gobierno nacional, claro, se pueden meter en ese problema. Yo respeto mucho a la ministra, perdóneme Pedro, le digo, yo en esto no es mi ánimo generar controversia con la ministra, porque yo le reconozco sobre todo a la viceministra Constanza Alarcón, hombre, un liderazgo muy berraco en esta crisis. Yo no me imagino qué sería esta crisis sin Constanza Alarcón, sin la viceministra. Y obviamente la ministra, porque la ministra se ha gestionado recursos. A Boyacá nos llegaron 15.000 millones de pesos para comprar guías que se distribuyeron en los 254 colegios. Con matrícula cero para la UPTC también pusieron un recurso. Nosotros pusimos 3.000, pero ellos pusieron también un buen recurso. Sin embargo, el hecho de que nos den plata y nos ayuden, ahora plata que es insuficiente, ¿sí? Claro. No significa que nosotros andemos al mismo ritmo de ellos. En muchos casos, Pedro, hemos andado más rápido que ellos y hemos sido humildes. Yo espero del gobierno nacional que tenga la generosidad de vernos con la mirada de respeto al trabajo que se ha hecho en todos estos meses, porque Boyacá le ha ayudado mucho al país también. Y usted no tiene por qué saberlo, pero en muchas reuniones Boyacá compartió las experiencias que construimos y que después se generalizaron en otras zonas, incluso en otros países de Latinoamérica. El uso de la radio, la articulación de planes de área, la flexibilización curricular, lo que hicimos nosotros con Tu Colegio Te Llama, en fin, una cantidad de estrategias que hoy son pilares de lo que es el estudio en casa. Y pues en este momento tenemos diferencias con el gobierno. Yo espero conciliarlas apenas llegue el plan de alternancia, que puede ser unos 8 días o 10 días después de que mi tarea va a llegar tarde, pero va a ser la mejor. Eso esperamos todos y ojalá así sea. Yo quisiera que resumiéramos entonces en la perspectiva de lo que se ha aprendido, de lo que ha sucedido en la pandemia, porque todo ha sido un aprendizaje en estos 8 o 9 meses de confinamiento, de suspensión de clases y todo este proceso que ha existido, en el cual lo fundamental es que se ha aprendido, no solamente es que se ha sufrido y es evidente que así ha sido, pero se ha aprendido, y ese aprendizaje obviamente deja la experiencia para visualizar el inmediato futuro. ¿Cómo va a ser el 2021? ¿Qué debe entender un padre de familia en cualquiera de las grandes ciudades y en Vigo de Boyacá o en cualquier vereda, la más alejada del departamento? ¿Qué debe entender para el año entrante que puede suceder realmente? ¿Qué le decimos? ¿Cómo describimos la situación? Bueno, yo creo que este 2021 es un año de transición entre lo que es la no presencialidad, el trabajo remoto, el trabajo en casa y el regreso a clases de manera presencial, especialmente el primer semestre, y veremos la evolución de la pandemia. Pero es ese año en donde vamos a tener que implementar alternancia, ¿sí? Poco a poco, paso a paso, ir observando conductas, ir mejorando procesos, ir organizando y planeando muy bien las actividades sin sobrecarga de trabajo para los docentes y haciendo un acompañamiento uno a uno de nuestros estudiantes, especialmente en esos aspectos socioemocionales que son en donde más se ha impactado nuestra niñez y nuestra juventud. Nosotros ya estamos estructurando nuestro plan de nivelación 2021 con la adquisición de textos, la ampliación de la estrategia de la escuela en la radio, la mejora de los contenidos digitales que se han
puesto en marcha, la continuidad del programa Conectados, la entrega de equipos de cómputo, etcétera, etcétera, etcétera. Va a ser un híbrido, diría yo, este primer semestre en donde se iniciará esa transición hacia la presencialidad. Yo creo que si hacemos bien ese ejercicio, vamos a estar no como en Europa, cometiendo esa cantidad de errores que se han cometido de regresar todos al mismo tiempo, sino como lo vamos a hacer propio nosotros en Boyacá, y es ir poco a poco, mirando y acompañando a nuestros estudiantes, de tal manera que ellos sientan que no solo se les ha entregado el PAE, sino que se les está brindando amor, cariño y acompañamiento. Esos factores que tienden hacia los aprendizajes significativos son los que marcan la diferencia, y yo creo que 2021 debe ser el año en que los padres de familia ya hagan conciencia de que tenemos que adaptarnos a una nueva normalidad, que no es dejar de cuidarnos, que es como lo que mal han interpretado en nuestra sociedad, como si ya se acabara el virus con una ocupación del 73% en camas de cuidados intensivos. No, el virus está ahí. Lo que pasa es que la nueva normalidad dice, bueno, salga, pero cuídese. No salga y deje que como que si ya no existe el virus. Eso mismo aplica para el sector educación. Hay una nueva normalidad que hay que gestionar, que se puede, yo siento que se puede. De hecho, mire, este año va a haber pilotos en todo Boyacá, porque yo he dado instrucción precisa de que se hagan grados para 11 de manera presencial. Y alguien dice, hombre, ¿pero por qué? Hombre, lo mínimo que podemos hacer nosotros es organizar unos protocolos para unos chicos que ya son grandes, que ya son semiadultos, jóvenes, adolescentes, y hacerlos con todas las normas de autocuidado. Si no somos capaces de organizar unos grados, evitando aglomeraciones, con protocolos de bioseguridad, con reuniones muy cortas, reconociendo el esfuerzo de estos chicos que vivieron su último año escolar sin ver a sus compañeros, pues no vamos a ser capaces de armar absolutamente nada serio el año entrante. Algo tan básico como una reunión de 2 horas nos va a quedar grande. Si eso nos queda grande la alternancia. Y por eso hemos dicho, acá en Boyacá va a haber pilotos, todos los grados serán presenciales, es la instrucción que hemos dado nosotros. Esperamos que salga todo bien y que también la sociedad sea responsable, porque en esto prima, por más que hagamos nosotros, mire, yo duermo poco, Pedro. Soy un man lleno ya de ojeras, flaco, cansado, ojeroso y sin ilusiones. Pero No creo. por más que hagamos, si la gente no nos ayuda, si la sociedad no contribuye, pues baila, como dicen los chicos, baila. Finalicemos este diálogo haciendo un análisis. Como el gobierno tiene, como la ministra hoy le reclamó cumplimiento, le puso la tarea para el próximo lunes, y usted dice que no hay manera de cumplirla si se quiere hacer bien, que se prefiere no cumplirla el lunes, pero hacerla bien hacia futuro para proteger la vida, para proteger la salud de los muchachos, de los estudiantes, de los profesores y de las mismas familias. Eso es totalmente comprensible, loable, plausible y merece el apoyo, además de la sociedad boyacense, sin lugar a dudas. La pregunta es, si nosotros hiciéramos la petición al gobierno nacional y decirle, bueno, listo, vamos a cumplir la tarea, porque además hay que cumplirla, como usted dice, pero usted también nos gira lo que necesitamos. En últimas, ¿qué se necesita? ¿Cuánto se necesitaría? ¿Y qué hay que hacer para garantizar el año entrante que los 50,000 niños y niñas que están en lo rural puedan asistir sin problemas, para que todo el conjunto de 150,000 niños que usted dice puedan asistir sin ningún problema? ¿Cuánto se necesitaría para adecuar con tecnología, para adecuar con los protocolos de bioseguridad, que se tenga agua potable, que todo esté listo y que no haga falta nada? ¿Qué evaluación se ha hecho sobre eso? Mire, no tendríamos plata para hacer alternancias si
totalmente, porque la realidad de nuestras instituciones educativas es muy crítica. ¿Qué hemos dicho nosotros? Hagamos alternancia con lo que se puede, con lo que se tiene, con lo que contamos. Y en tanto lleguen recursos, se ampliará la alternancia. Te voy a poner un ejemplo, transporte escolar. El alcalde de un municipio dice, hermano, yo solo tengo 100 millones para transporte. Con 100 millones yo puedo movilizar, según protocolos de bioseguridad, tantos estudiantes a la semana, manteniendo el distanciamiento social. Hombre, el modelo de alternancia lo condiciona esa particular, se juega un tema crítico. Entonces, si solo hay 100 millones para transportes, conectar con esos 100 millones de pesos. Le voy a poner otro ejemplo, infraestructura sanitaria. Si para que haya alternancia en una vereda hay que construir la escuela, en esa vereda no va a haber alternancia. Por ahora no, porque no se va a poder construir 2.000 y pico de escuelas nuevas, no va a haber la plata. Pero en un colegio en donde hay salones desocupados, migración de la ciudad, del campo a la ciudad, pues seguramente se podrán distribuir grupos más pequeños y usar esos salones que antes no se tenían. Otro ejemplo, que haya alternancia por cada sede, jamás habrá alternancia en Boyacá, porque nuestros colegios no tienen auxiliares de servicios generales. Habrá que pensar en una propuesta que nos permita cumplir con los protocolos de bioseguridad sin generar esos costos. Todo el presupuesto de Boyacá tratando de garantizar alternancia como lo hacen los países europeos, incluso haciéndolo mal. Eso es un error. La estrategia aquí, creo yo, es empecemos poco a poco con lo que se tiene y lo poco que hagamos, hagámoslo bien. Si es una sola vez a la semana que hay que ir o al mes, porque no se puede más, hagámoslo bien, con todos los protocolos de bioseguridad y el resto lo seguimos haciendo de manera remota. Que Boyacá, en medio de la crisis, lo está haciendo bien. Señor secretario, muchas gracias por este diálogo. La última parte se nos complicó la señal, lástima porque esto era fundamental que se entendiera. Estamos en directo, entonces no hay manera de corregirlo. Yo lo invito para que cuando haga la tarea y se la envíe a la ministra, volvamos a hablar, a ver cuál fue la respuesta, cómo queda el mapa y cómo queda la expectativa, porque para mí es fundamental que la comunidad entienda perfectamente cómo van a ser las reglas de juego el año entrante para que entre todos incluso mejoremos las circunstancias y el aprendizaje de los niños no sufra, de los niños y niñas no sufra en consecuencias de calidad, de detrimento de la calidad de la educación y la oportunidad de la educación. Doctor Jaime Raúl, muchas gracias. Un abrazo, Pedro. Feliz noche. Gracias. Hasta luego.